Imagina volver a tu casa en un día de lluvia y en las escaleras te encontrás con una mujer de otra época, con una espada y una mirada que te congela. Pensás que es una cosplayer perdida y tratás de ayudarla, pero en lugar de irse, se te planta en la puerta. Y no parece que quiera pedirte azúcar. La dejas entrar por lástima y lo primero que hace es reventar tu tele. La razón dice que es tu esposa de hace 1000 años. Así como ella hizo estallar esa pantalla, vos hacé explotar el botón de suscribirte y comentá qué mangua querés ver después. Empecemos. Era un día de esos grises, con la lluvia cayendo sin parar sobre la ciudad. Nuestro protagonista, empapado y con la cara de pocos amigos, caminaba de vuelta a casa, esquivando paraguas y el agua que salpicaba. Subió las escaleras de su edificio pensando solo en meterse y secarse de una vez. Pero justo cuando llegó a su puerta, algo raro pasó. No era solo la luz que parpadeaba, sino la sensación de que algo no andaba bien. De repente, la puerta se abrió un poco y, para su sorpresa, apareció una figura. Al principio, el protagonista se asustó de verdad. Era alguien con pelo largo y oscuro, vestido como sacado de una película de fantasía, y con una mirada, una mirada tan intensa que le heló la sangre. Estaba tan cerca que casi podían tocarse. Nuestro protagonista, con el corazón en la boca, solo pudo balbucear: ¿Quién sos? Por un segundo pensó lo peor, pero cuando la figura se echó un poco para atrás, se dio cuenta. Era una cosplayer, sí, una cosplayer. Se veía que le había metido mucha onda al disfraz, con esa espada y hasta las sandalias. El alivio le duró poco, porque la situación seguía siendo súper rara. ¿Qué hacía una cosplayer en la puerta de su departamento, bajo la lluvia? Trató de recuperar la compostura. Pará, le dijo, mientras intentaba abrir la puerta. Esta es mi casa. La cosplayer se hizo para atrás, como si se ofendiera. Él la miró extrañado. Che, qué persona tan particular, pensó. Sin más vueltas, entró a su departamento y cerró la puerta dejándola afuera. Adentro se sacó los zapatos mojados, se puso unas pantuflas y, para rematar el día, se fue directo a la heladera a buscar algo para tomar y bajar la adrenalina. Se sacó de la heladera una lata de gaseosa. Llamó a su gato, Wintermelon, que ya estaba comiendo su ración, y destapó la bebida con un silbido refrescante. Tomó un buen trago, sintiendo cómo el gas le recorría la garganta, y con una sonrisa de alivio pensó: «Qué bien sienta esto después de la ducha». Se sentó junto a la ventana, observando la lluvia caer, y se dijo que por fin había terminado un día de mierda. De repente, un ruido fuerte desde afuera lo puso en alerta. Un trueno, o al menos eso parecía. Se acercó a la puerta, agarrando un paraguas por si acaso, y miró por el ojo mágico. No había nadie. Pensó que la cosplayer se había ido, y medio aliviado, abrió la puerta con cautela. Pero apenas la entreabrió, la figura de la chica, que no se había movido, lo sorprendió con una mirada furiosa. El protagonista, intentando mantener la calma y pensando que la situación era cada vez más rara, le sugirió que se apurara a volver a su casa, ya que estaba oscureciendo y la lluvia no paraba. Incluso se ofreció a ayudarla a contactar a su familia o a la seguridad del lugar si estaba perdida. La chica, con una mirada enigmática, simplemente le preguntó dónde estaba. Él, confundido, le explicó que estaban en el barrio de Bay One Road. La cosplayer guardó silencio por un momento, como procesando la información. Luego, con la misma seriedad, le preguntó: «¿Y vos quién sos?». El protagonista, sin saber qué decir ante semejante pregunta, pensó en qué le podía responder: ¿su vecino? ¿Un buen samaritano? Para sacársela de encima, le dijo que lo llamara Lei Feng y, tratando de ser servicial, le ofreció el paraguas. Ella lo miró y entonces soltó: «Soy una discípula de la banda de la sal y no estoy segura de por qué estoy acá». Internamente, el protagonista se convenció de que la chica padecía del síndrome de 8º grado, una especie de chifladura donde uno se cree un personaje de fantasía. Decidió que ya era suficiente y que lo mejor era llamar a seguridad para que se encargaran de la situación. Se dio vuelta para buscar su teléfono y justo cuando lo encontró y empezó a marcar, escuchó una voz detrás suyo: «¿Vas a entrar? Hace frío afuera». Se congeló. Ella había entrado. Levantó la vista y la vio parada en su sala, observando el televisor.
Mientras él intentaba explicar la situación por teléfono, la cosplayer, con los ojos fijos en la pantalla, reaccionó violentamente. Sin pensarlo dos veces, levantó su espada y, con un golpe seco, destrozó el televisor. El protagonista, con el teléfono en la oreja, solo pudo mirar la escena con la boca abierta, mientras la chica seguía gritando, aparentemente furiosa por lo que había visto en la pantalla. Del otro lado de la línea, la persona que lo llamaba preguntó alarmada qué había pasado con ese ruido, pero el protagonista, un poco desesperado, se apresuró a decir que no era nada, que se equivocaron y cortó la llamada. Ahora, con la vista completa de su sala y su televisor destrozado, no podía negar la situación. La cosplayer seguía parada ahí, con la espada en mano, y él, intentando mantener la calma, le pidió que por favor la guardara. Después de todo, parecía una espada de verdad. Con un esfuerzo, el protagonista le preguntó quién era y de dónde venía, buscando alguna explicación coherente. La chica, con una expresión seria, se presentó como Jiang He, una discípula de la Banda de la Sal. Nuestro protagonista, que de seguro esperaba cualquier cosa menos eso, preguntó dónde quedaba esa supuesta Banda de la Sal, a lo que ella reaccionó con sorpresa, como si fuera una obviedad. Viendo que no iba a llegar a ningún lado así y tratando de ser útil, el protagonista se ofreció a ayudarla a responder cualquier pregunta que tuviera. Ella dijo que solo quería volver a casa, a la Banda de la Sal. Él, intentando ubicarla en la realidad, le dio el nombre de la ciudad, pero la cosplayer parecía más desorientada aún. Le preguntó si conocía al emperador y de qué año era. En ese momento, al protagonista se le heló la sangre. ¿Un emperador? ¿Un año de una dinastía antigua? No, no podía ser. Rápidamente, con el celular en la mano, buscó en internet ese año y esos nombres. La chica no estaba bromeando, realmente parecía venir de otra época. Justo en ese instante, el timbre sonó y una voz gritó: ¡Llegó la comida! La cosplayer, que había estado tranquila un momento, levantó la espada con una furia repentina, interpretando el ruido como una amenaza. El protagonista saltó, intentando frenarla. ¡Pará, pará! Es solo el delivery, no es un enemigo. Corriendo, abrió la puerta y tomó la bolsa con la comida, mientras la chica lo observaba con desconfianza desde atrás. Le explicó que no era un sirviente, sino alguien que traía comida. Ella, aunque un poco dudosa, pareció entender. Cuando le ofreció compartir algo, ella, con un tono algo seco, dijo que no, pero después agregó un «gracias» y sus ojos se quedaron pegados en la bolsa. Sentado en el sillón, el protagonista empezó a comer su hamburguesa. La cosplayer, curiosa, se asomó por encima del sofá y le preguntó por qué no lo habían matado antes. Él recordó el primer intento de ataque cuando entró al departamento y con la mayor naturalidad posible le inventó una excusa, algo así como que era una costumbre local no atacar a la gente en la puerta. Viendo que ella seguía observando su comida, le ofreció un bocado de lo que parecía ser un burrito, asegurándole que era algo que nunca había probado. Ella se quedó dudando, con la mirada clavada en el plato. El protagonista, queriendo ablandarla, le ofreció también una bebida con gas que según él era dulce y que seguro nunca había probado. Pero Jiang He lo miró de reojo agarrando su espada y le preguntó si se estaba burlando de ella. El pobre tipo intentó explicarle que solo era comida, que no se estaba burlando de nadie. Pero el ruido de la lata de gaseosa al caer y la bebida derramándose en el suelo hizo que Jiang He se pusiera tensa. En un segundo, la cosplayer se paró frente a él, mirándolo fijo. Él, sudando frío, intentó explicarle que la bebida no era veneno, que era solo con gas. Pero ya era tarde. En un movimiento rápido, Jiang He lo tenía en el piso, con la punta de la espada apuntándole al cuello. El protagonista, asustado, gritó que era todo un malentendido. Para calmarla, el protagonista tomó un trago de la misma lata que había caído, haciendo un show de que no pasaba nada. Jiang He lo observó, todavía desconfiada, imaginándose que la bebida lo estaba envenenando.
Él le pidió que por favor guardara la espada, que había asustado a su gato Winter Melon, que estaba tieso del susto. Se dio cuenta de que tenía que pensar rápido. 3 opciones: echarla a la calle y que terminara en las noticias por desorientada o algo peor, llamar a la policía y que lo tomaran por loco al explicar que era una chica de hace 1200 años, o, bueno, solo quedaba una. Después de pensarlo un minuto, se le encendió la lamparita. Podía ayudarla a adaptarse. Si la chica era tan fuerte, quizás no era tan mala idea. Con esa idea en mente, volvió a ofrecerle el hamburguesa, burrito, y esta vez Yang He lo aceptó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mientras él mordía el suyo, ella lo observaba por la ventana. «¿Qué es eso?», le preguntó, señalando la comida. «Comida», respondió el protagonista, y, ante la insistencia de Yang He, mordió un pedazo para probar que no era veneno. Ella lo miraba como si fuera a morir en cualquier momento. Pero después de un rato, Yang He sentenció que no, que su cuerpo no iba a aguantar eso, y le pidió un buen tazón de arroz. El protagonista, viendo que ella seguía mirando todo con extrañeza, el teléfono, la lluvia, el televisor roto, su propia espada, le pidió que se sentara. Yang He, con la espada de nuevo en la mano, le preguntó directamente dónde estaba. Él le preguntó si conocía Yangcheng City, un lugar que ella parecía reconocer. Con el corazón en la boca y pidiéndole que por favor guardara la espada para no alterarse, se animó a soltarle la verdad. Ella, después de un momento, dejó la espada a un lado. «No importa dónde esté este lugar, quiero volver a casa», dijo Yang He. «Puede que no puedas volver», le dijo el protagonista, con una expresión seria. «Estamos muy lejos». Yang He, con los ojos bien abiertos, le preguntó: «¿Qué tan lejos?». El protagonista suspiró y le soltó el golpe. 1200 años de lejos. La noticia cae como una bomba. Para Yang He, escuchar que su emperador, sus poetas, toda su era, no son más que un recuerdo en los libros de historia es simplemente imposible. El shock se transforma en furia y desconfianza. ¿Cómo podría ser cierto? Este mundo es demasiado ajeno, demasiado raro. Acusándolo de mentiroso, desenfunda su espada, lista para atacar. No puede aceptar una verdad tan devastadora. Pero el protagonista no retrocede. En vez de asustarse, le pregunta por qué cree que la está ayudando, y la respuesta la toma por sorpresa. Le cuenta que un día encontró a su gato, Winter Melon, abandonado afuera, y lo adoptó. «Vos estabas igual», le dice, «perdida y sola». No es malicia lo que lo mueve, sino una extraña mezcla de curiosidad y empatía. Yang He lo piensa por un segundo. Es verdad que cuando se cruzaron, él no parecía una mala persona, solo un tipo común volviendo a casa. Para que entienda la gravedad del asunto, él le explica que si los roles fueran al revés, él no habría durado ni 5 minutos en su época, seguramente lo habrían despachado sin más. Y con eso, establece la primera regla para que ella pueda sobrevivir acá: nada de violencia. «Acá no lastimamos gente», le dice, con una seriedad que por fin parece calar hondo. También le prohíbe romper cosas y le advierte que los oficiales de esta era son peligrosos y están por todos lados. Le da a elegir: puede quedarse y seguir sus reglas o irse ahora mismo. Yang He, sintiéndose acorralada, baja un poco la guardia. Tiene razón, no puede irse. ¿A dónde iría? Su ropa la delataría al instante. Está atrapada. Viendo que por fin están llegando a un acuerdo, él le hace una oferta. «Baja la espada y te pido algo de comer». Le muestra el celular, esa caja mágica, y le enseña un menú de delivery, explicándole que es un riesgo para ambos. Mientras esperan, le sugiere que se dé una ducha para relajarse. La palabra ducha no significa nada para ella. Con paciencia, la guía hasta el baño. Es un cuarto lleno de objetos extraños, pero él le asegura una vez más que no tiene nada que temer de su parte. Le muestra la ducha y le explica el misterioso mecanismo para controlar el agua caliente y fría. Yang He, con una curiosidad casi infantil, toma el cabezal de la ducha como si fuera un tesoro de otro mundo, lista para probar su primera maravilla tecnológica.
El protagonista, mientras tanto, sigue con su curso intensivo de cómo vivir en el siglo XXI. Le explicó cómo usar el inodoro moderno y el shampoo y le hizo entender que las burbujas en el pelo eran algo normal. Después de asegurar la puerta del baño, se dejó caer agotado en el sillón. Pensó. Por suerte, ella no estaba cerca, pensó, porque con su fuerza desmedida ya le habría volado la cabeza por accidente. Mientras le escuchaba chapotear felizmente con la espuma, como si fuera una niña descubriendo la nieve, el protagonista no podía creer lo que le estaba pasando. ¿De verdad había recogido a una guerrera de un pasado remoto? Miró la espada de Jiang He, reluciente en el suelo. Quizás no todo era un dolor de cabeza. Capaz esa espada era una antigüedad valiosa que podría sacarlos a flote, pensó, imaginando la plata que obtendría si un experto la analizaba. Minutos después, Jiang He salió del baño. Empapado, el protagonista se dio cuenta de que no tenía ropa femenina para prestarle. «Lo único que tengo es esta remera», le dijo, tendiéndole una prenda grande y cómoda. Ella la aceptó y se la puso, aunque le quedaba como un vestido. «También tenés que saber esto», le explicó él, mostrándole cómo ponerle el seguro a la puerta del baño. Jiang He asintió, atenta a cada detalle. Ya en la sala, con la remera roja puesta, Jiang He miró la lista que el protagonista había estado escribiendo. Era un montón de cosas que necesitaban conseguir, desde cepillo de dientes hasta comida. Ella la tomó, pero no pudo entender ni una letra. «Esto es muy raro», dijo, confundida. Él le prometió que le explicaría todo después. De repente, ella se quedó mirando su propia ropa. «Y esta ropa también es rara», comentó. El protagonista, viendo que ella se sentía un poco incómoda con la remera, intentó decirle que se veía bien, pero rápidamente se corrigió. «Acá es normal decir que alguien se ve bien, pero ojo, no es algo que dirías en cualquier lado. Podría malinterpretarse», le advirtió, explicándole que las costumbres cambiaron. Él también notó que seguía usando sus viejas sandalias. «Por favor, sácate eso y ponete estas pantuflas», le pidió. «Mañana te compro zapatos nuevos». Ella, obediente, se puso las pantuflas, lo que hizo que el protagonista pensara, casi en voz alta, lo tierna que se veía. Justo en ese momento sonó el timbre. Jiang He se alarmó, pero el protagonista la tranquilizó. Era solo el delivery de la comida. Le entregó el paquete y mientras ella comía, él se dio cuenta de lo precavida y desconfiada que era. Parecía una gata callejera recién adoptada. Jiang He, con la comida en la mano, recordó un dicho de su tiempo. «Si alguien tiene la intención de hacer algo por vos, es porque debe ser un ladrón». Lo miró con suspicacia, pero luego una sonrisa genuina iluminó su cara. «Pero vos sos buena persona», le dijo, con una confianza que lo sorprendió. Ya más tarde, con los platos vacíos y el sonido de la lluvia de fondo, el protagonista decidió que era hora de una conversación seria. «Bueno, ¿terminaste de comer?», preguntó. «Ahora sí, vamos a hablar». Y con seriedad le recordó de nuevo la realidad. «Estás viviendo 1200 años en el futuro». Para que Jiang He entendiera la magnitud de la situación, el protagonista le explicó las reglas de la casa y del mundo moderno. Si lo mataba, su cuerpo no duraría ni una semana y para el resto, él simplemente habría desaparecido. Le mostró el televisor, aclarando que era solo un aparato inofensivo para el entretenimiento, no una amenaza ni algo que justificara sacar su espada. Le aseguró que no le haría daño y la invitó a preguntar cualquier cosa que no entendiera. Con eso un poco más claro, el protagonista le explicó que si bien el mundo actual era pacífico para él, para alguien como ella era un lugar lleno de peligros. Sin una identidad, una discípula con espada como ella sería vista como una intrusa, una esclava sin papeles que sería casada y encerrada. Al fin, Jiang He, con la cabeza gacha, preguntó: «¿Qué hago ahora?». El protagonista suspiró de alivio. Le dijo que lo primero era no sacar la espada, ya que en esta época eso asusta a cualquiera. Después de eso, la invitó a hacer cualquier otra pregunta que tuviera. Jiang He lo observó un rato y de repente lanzó: «¿Y tu esposa?». El protagonista se quedó mudo, pensando si era el instinto femenino de chismear. Le explicó que era soltero, que llevaba más de 20 años sin casarse. Jiang He lo miró sorprendida.
La situación le dio un poco de vergüenza al protagonista, que rápido aclaró que era normal para un hombre y una mujer estar solos en un mismo lugar, y que no, ella no tenía por qué dormir con él, tenía una habitación de invitados libre. La acompañó hasta el cuarto, aclarando que nadie había vivido ahí, por eso estaba un poco empolvado, pero que él lo iba a limpiar. Yang He entró, con su espada todavía al lado, pensando lo extraño que era este lugar, tan distinto a su palacio real. Sentía que su único hogar ya no existía. El protagonista le dijo que descansara en la cama, que la usara por ahora y que mañana hablarían de todo lo demás. Entendía que estaba confundida y la dejó sola para que se adaptara a este nuevo y extraño hogar. El protagonista, que ahora sabemos que se llama Shu King, se despidió de Yang He. Al irse, le dio una última mirada, con un pensamiento que lo acompañaba. Ojalá todo esto fuera un sueño. Yang He, por su parte, se quedó en la habitación, todavía aferrada a su espada, sentada en la cama, intentando procesar la extraña realidad en la que se encontraba. La noche cayó sobre la ciudad y, mientras la luna llena brillaba en lo alto, Shu King se revolvió en su cama. Por más que lo intentara, la noche no trajo el olvido. Al despertar, se dio cuenta de que lo de ayer no había sido una pesadilla. Una chica que afirmaba venir de 1200 años en el pasado y que desenvainaba su espada a la menor provocación, seguía en su departamento. Era una situación complicada, muy complicada. Así que, con un suspiro, decidió que lo mejor era enfrentarlo, pero más tarde. Cuando finalmente abrió los ojos, ya eran las 10 de la mañana. Lo primero que hizo fue revisar su teléfono y al ver la hora, se sentó de golpe en la cama. ¡Claro, lo de ayer! Miró hacia el lugar donde debería estar su televisor, ahora un montón de escombros, y tragó saliva. Ahí estaba ella, Yang He, sentada en el sofá, con la misma remera que él le había prestado, y para su sorpresa, todavía con la espada desenvainada, mirando fijamente los restos del aparato. Con un nerviosismo palpable, Shu King se asomó desde la pared y escuchó a Yang He murmurar su nombre, como si lo estuviera probando. Él soltó una risa forzada, rascándose la cabeza. «Ah, bueno, parece que no fue un sueño después de todo, ¿eh?», dijo, intentando sonar casual. Luego, carraspeó y la saludó. «Che, ¿te levantaste temprano?». Yang He no reaccionó, así que él agregó, «Oh, ya casi es mediodía». La conversación tenía que seguir, pensó Shu King. Con la esperanza de romper el hielo, le preguntó si tenía hambre, a lo que Yang He respondió con un sutil, «Un poco». La vio tocarse la panza, claramente confundida por la sensación. «Dame un segundo», dijo Shu King, y se encaminó hacia la cocina, dejándola con un montón de preguntas en la cabeza. Pero en la cocina no había nada rápido que hacer, y el verdadero problema no era la falta de comida, sino la falta de todo lo demás. Al volver al living, Yang He, con la lógica de su época, le extendió unas piezas de plata. Era su forma de pagarle. Por un segundo, a Shu King se le iluminaron los ojos. Si ella tenía plata, ¿tendría oro o alguna antigüedad que valiera una fortuna? La idea le duró un suspiro. Se sintió un poco culpable y le devolvió las monedas. «Olvídalo», le dijo. «No te preocupes, yo te puedo dar de comer». Fue ahí que se fijó bien en cómo le quedaba su ropa. La remera le quedaba enorme, los pantalones arremangados a la fuerza. Parecía una nina con la ropa de su papá. No podía seguir así. Tenía que conseguirle ropa de su talle y artículos de aseo. «Voy a salir un rato», le avisó. «Voy a comprarte algunas cosas y traer algo de comer, pero por favor quédate adentro, es peligroso afuera». Mientras se preparaba para salir, la ansiedad empezó a carcomerlo. Aunque le consiguiera ropa normal, la forma en que se movía, su mirada, todo en ella gritaba que no era de este lugar. Y para colmo, vivía cerca de una estación de policía. Un paso en falso y todo se podía ir al diablo. La única solución era mantenerla oculta. Con esa idea en la cabeza, se lanzó a un maratón de compras. En una tienda empezó a elegir de todo un poco para ella, tratando de adivinar su talle a ojo. Pero no podía volver con las manos a medio llenar, así que se armó de valor y también entró a comprarle ropa interior, una misión que lo dejó colorado pero decidido. Y ya que estaba, se dio cuenta de que la ropa no era suficiente.
Yang He no sabía leer, no entendía el idioma, no entendía nada. Así que con un suspiro entró a una librería y compró un par de libros básicos de texto, de esos para aprender el abecedario. No tenía idea si servirían de algo, pero era un comienzo. Cargado de bolsas, emprendió el camino de vuelta a casa. Justo al entrar a su complejo, se cruzó con un vecino, un señor mayor que lo saludó. ¿Fuiste de compras, pequeño Xu? Shuk Ching, con el corazón en la garganta, apenas pudo forzar una sonrisa y asentir. Cada interacción normal se sentía como caminar sobre hielo fino. El vecino, que ya le había sacado el tema de una llamada extraña, le preguntó por una alerta sobre ladrones que había dado otra vecina. Shu King, sudando frío, le aseguró que todo estaba bien y que el llamado había sido un error, despidiéndose lo más rápido que pudo. La presión de mantener a Yang He en secreto era tremenda. Cuando por fin entró a su departamento, se encontró a Yang He empuñando su espada, vestida con una remera de él que le quedaba enorme. Shu King le pidió que se calmara, explicándole que ya estaban a salvo. Había vuelto con las bolsas llenas de ropa y cosas de uso diario para ella. Mientras le mostraba una de las prendas, Yang He le preguntó si no debía darle las gracias de una forma más formal, llamándolo joven héroe. A Shu King casi se le cae la mandíbula. ¿Joven héroe? ¿Así lo veía ella? Se infló de orgullo por un segundo, pero la expresión de Yang He, que lo miraba como juzgándolo, lo bajó de la nube. Se sentaron a comer la comida que había traído. Shu King la miraba, y en su mente, Yang He se transformaba en una hermosa dama antigua, elegante y etérea, pero la realidad era que estaba sentada frente a él, comiendo con la misma mirada intensa. Después de comer, Shu King le mostró la ropa nueva que había comprado. Le dio un vestido y unas zapatillas, explicando que eran más cómodas que las sandalias a las que ella estaba acostumbrada. El momento más tenso fue cuando sacó la ropa interior. Yang He la miró con total extrañeza. Shu King, avergonzado, le explicó que eran prendas personales y que si tenía problemas para usarlas, buscaría tutoriales en video para ella. Luego le entregó los artículos de higiene personal, animándola a que descubriera cómo usarlos por su cuenta. Finalmente, sacó unos libros básicos. Le explicó que le llevaría tiempo aprender, pero que eran necesarios para entender el mundo. Se dio cuenta de que Yang He seguramente había pasado la noche en vela procesando todo. Cuando le preguntó si tenía alguna duda, ella lo miró directamente y le preguntó, ¿cuál es tu posición en este mundo? Su King, un poco incómodo, le dijo que era un estudiante universitario a punto de graduarse y que por el momento estaba sin trabajo. Yang He intentó entenderlo desde su perspectiva, preguntando si era el hijo de un hombre rico o un terrateniente. Su King le aclaró que no, que en este mundo había muchas formas de ganarse la vida y que no todo se trataba de ser un oficial o tener tierras. Yang He tomó los libros, pasando las páginas con una expresión seria. Su mente estaba revuelta, necesitaba entender, pero más que eso, necesitaba saber cómo volver a su propio mundo. Su King, al verla tan pensativa, le recordó que había llegado allí por accidente, escapando de un ladrón en medio de una tormenta. Le aconsejó que por ahora se concentrara en adaptarse y acostumbrarse a esta nueva vida. La idea de volver podía esperar. Su King, con la cabeza llena de ideas, no pudo evitar preguntarle a Yang He sobre su nivel en artes marciales. Ella, con la misma seriedad de siempre, le dijo que en la banda de la sal era bastante fuerte. Los ojos de Su King se iluminaron, empezó a preguntarle sobre técnicas, saltos imposibles, quería saber si ella podía saltar desde la altura de un cuarto piso sin problemas. Yang He lo miró, señaló la ventana y afirmó que sí, que desde ahí estaría bien. A Su King se le cayó la mandíbula al piso. La curiosidad de Su King no paró ahí. Quería saber si ella conocía movimientos como la palma del dragón poderoso o técnicas místicas. Yang He lo miró sin entender. Él, sin darse por vencido, le preguntó cómo entrenaba y si él podría aprender. Pero Yang He no se anduvo con rodeos. Le soltó que ya estaba demasiado grande para eso, que aunque tuviera toda la voluntad del mundo, no iba a lograr mucho. Su King, medio bajoneado, insistió que no buscaba ser un maestro, solo quería aprender.
Yang He le explicó que el entrenamiento marcial era algo a largo plazo, de ir sumando de a poquito, y que empezaba con ejercicios básicos como entrenar la cintura y la fuerza desde el suelo. Cuando Su King escuchó que la primera etapa duraba 3 años, se le fue todo el entusiasmo. Descartó la idea de golpear suelas por ahí y pensó en el ejército. ¿Y si aprendo a usar la espada entonces?, preguntó esperanzado. Yang He le dijo que no, que sus manos no le darían, sus ojos no seguirían el ritmo, que solo terminaría siendo una persona con aires de grandeza. A Shu King se le borró la sonrisa. Ya sin expectativas de convertirse en un maestro de Kung Fu, Shu King le pidió a Yang He que se probara la ropa nueva. Apenas ella se fue a cambiar, él vio la espada. No pudo resistir la tentación. Se abalanzó sobre ella, la tomó con fuerza y la dejó caer enseguida. Era pesadísima. Se dio cuenta de que ese camino tampoco era para él. Al rato, Yang He salió de la habitación. Llevaba la ropa que Shu King le había comprado: jeans, una remera y una campera liviana. Se le veía mucho más cómoda. Shu King la felicitó, le dijo que le quedaba perfecto. Se dio cuenta de que había olvidado comprarle algo para el pelo, así que le pidió que se lo dejara suelto por ahora. En el fondo, Shu King pensó que si ella no se movía mucho y se mantenía bajo perfil, todo iba a estar bien. La verdad es que Yang He era bastante inteligente y se adaptaba rápido, aunque le faltara un poco de conocimiento del mundo moderno. Con el sol bajando, Shu King le dijo que iban a salir a dar una vuelta por la noche y que no se olvidara de recordarle que comprara una gomita para el pelo. Más tarde, mientras Shu King estaba concentrado en su computadora con auriculares, sintió una mirada. Se dio vuelta. Yang He lo miraba con curiosidad desde el umbral de su cuarto. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó ella. Él le explicó que era una computadora, como ver cosas que pasaba a miles de kilómetros de distancia. Ella, señalando la pantalla donde se veía una persona, preguntó si ese libro era difícil de leer. Shu King le contestó que sí, que era complicado, pero de a poco le estaba agarrando la mano. Yang He, viendo su esfuerzo, le dijo que se tomara su tiempo. Al fin y al cabo, agregó, quizás yo no sería tan buena como vos si me tocara a mí aprender cosas como estas. Mientras Shu King seguía en la computadora, Yang He, siempre curiosa, le preguntó si él no tenía que trabajar. Él le dijo que justamente eso era su trabajo, la forma de ganar plata en este mundo moderno. Ella, con cierta confusión, lo llamó hombre de negocios, mientras él se perdía por un segundo en la fantasía de ser un magnate rico de antaño, rodeado de lujos y con Yang He a su lado. Volviendo a la realidad, le explicó que era un poco más complejo, pero que para ayudarla a entenderlo mejor, planeaba llevarla a conocer el mundo exterior esa misma noche. Yang He entonces le preguntó sobre las habilidades marciales del jefe que aparecía en la pantalla. Shu King sonrió, medio que no entendía la pregunta al principio, y luego le puso un video. La pantalla se llenó de una persona realizando movimientos de artes marciales con efectos impresionantes. Yang He quedó hipnotizada, con los ojos brillando de asombro. «¿Viste? ¿Qué te parece?», le preguntó Shu King, emocionado al ver su reacción. Ella, sin dudarlo, exclamó que esas técnicas eran divinas. Shu King, aprovechando el momento, le preguntó si la gente de su época era tan fuerte. Yang He se imaginó por un segundo peleando contra el personaje del video y se sintió abrumada. Luego, con los ojos bien abiertos por el asombro, dijo que las habilidades que veía eran dignas de dioses. Shu King cambió el video, mostrándole una escena donde un golpe de palma provocaba una onda expansiva, rompiendo todo a su paso. El terror se apoderó del rostro de Yang He. «¿Es este el poder de la gente de este mundo?», preguntó, visiblemente asustada. Shu King se apresuró a aclararle que no, que todo era falso, ficción, hecho con herramientas y efectos especiales. Yang He seguía sin entender del todo. «¿Es falso o real?», insistió. Shu King, con paciencia, le explicó que era solo una historia inventada, como los cuentos que les contaban en su época, y que con el tiempo iba a aprender a diferenciar entre la realidad y el arte. Ella asintió, todavía pensativa. Shu King, con una idea en mente, le preguntó si el líder de su banda de la sal era bueno en artes marciales.
Yang He, después de pensarlo, dijo que las habilidades de ese líder eran comparables a las que veía, pero solo si no tomabas en cuenta los movimientos tan exagerados del video. Mencionó que en su mundo había personas muy fuertes, capaces de acabar con varios enemigos de un solo golpe, pero que ni siquiera ellos podrían hacer lo que veía en la pantalla, que usar una técnica tan divina era imposible para los mortales. Ella misma admitió que sus propias habilidades no llegaban a ese nivel. En ese instante, a Su King se le encendió la lamparita. Le mostró otro video, esta vez de una técnica realizada por un anciano. ¿Y esta técnica? ¿La aprendiste?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y un brillo particular en los ojos. Yang He lo miró. Su King, con una sonrisa, le dijo que no desconfiaba de ella, pero que le gustaría verla para ampliar sus horizontes. Yang He, sin decir más, se levantó de la silla. Su King la miró con expectativa. En un instante, Yang He realizó el movimiento que había visto en la pantalla, con una fluidez y velocidad que dejó a Su King boquiabierto. «Así», exclamó Su King, impresionado por la demostración real. Yang He le dijo que si quería aprender, solo tenía que avisarle, y ella le explicaría el método de entrenamiento. Su King, con los ojos llenos de estrellas, ya se imaginaba a sí mismo aprendiendo esas increíbles técnicas. Mientras él soñaba despierto, Yang He, con su mirada intensa, observaba su nuevo entorno. Primero, se fijó en el gato de Su King, Winter Melon, que jugaba como si no hubiera un mañana. Curiosa, Yang He tomó su pesada espada, pero recordando las palabras de Su King sobre no causar problemas en este mundo extraño, decidió no usarla de forma agresiva. Aún así, sintió la necesidad de practicar. Evaluó el apartamento, le pareció lo suficientemente amplio, y sacó su espada para empezar a ensayar sus formas marciales, moviéndose con una agilidad impresionante por la sala. Los ruidos despertaron a Su King, que se había tirado a dormir un rato después de tanta emoción. Aturdido, se dio cuenta de que ya eran casi las 7 de la tarde. Había dormido muchísimo, pero no había tiempo para más siestas. Era hora de empezar la operación adaptación de Yang He. «Mira, cuando salgamos tenés que limitarte a observar y escuchar», le dijo Su King con un tono serio. «Nada de saltos imposibles, nada de sprints inhumanos y quédate siempre a mi lado, ¿entendés?». Yang He asintió, aunque un poco a regañadientes. Antes de salir, a Su King se le ocurrió una idea para ayudarla a integrarse: tomarle una foto. Sacó su teléfono y le pidió que sonriera. Yang He lo intentó, pero el resultado fue una mueca que a Su King le puso los pelos de punta. «Mejor déjalo», dijo Su King riendo nerviosamente. «Tu cara seria va a pasar más desapercibida. Y, por favor, guarda la espada. Acá la gente es, bueno, como yo, frágil. ¿Entendés que tenés que ser cautelosa, no?». Yang He, que ya había guardado la espada al ver la reacción de Su King a su sonrisa, volvió a asentir, mostrando que había entendido el mensaje. «Genial», exclamó Su King aliviado. «Ahora sí, vamos a dar una vuelta, pero siempre pegadita a mí, ¿ok?». Y así, con Yang He pegadita a él, Su King empezó el tour por el barrio. El gatito Winter Melon los despidió desde la ventana mientras salían de los edificios residenciales que conformaban su microdistrito. Su King le fue explicando que ahí vivía mucha gente y que, más adelante, iban a encontrar la calle principal, llena de negocios con todo lo que uno pudiera necesitar, desde ropa hasta comida. Yang He escuchaba con curiosidad, aunque a veces se notaba que le costaba procesar tanta información. De repente, se cruzaron con una vecina, una señora mayor que los miró con una sonrisa pícara. «¡Ay, Su King!», dijo la señora, con los ojos puestos en Yang He. «¿Es tu novia? ¡Qué linda!». Su King, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, se apuró a desmentir. «No, somos solo amigos, tía». Pero la vecina no se dio por vencida. Se le quedó mirando a Yang He y de pronto su expresión cambió. «Espera, ¿no es la misma chica que vi ayer en la escalera con una espada?». El corazón de Su King dio un vuelco. Tenía que pensar rápido.
«Es cosplay, tía, cosplay», soltó, riendo nerviosamente mientras hacía gestos exagerados para desviar la atención. «Es algo re de moda entre los jóvenes. Se disfrazan de personajes de series y se sacan fotos». La señora parecía comprender a medias, pero ya no insistió. Solo comentó que su nieto también hacía algo parecido con disfraces de zombies. Shu King, aprovechando la distracción, tomó a Yang He de la mano y se despidieron rápidamente de la vecina, que les dijo que ya era hora de ir a casa a cocinar. Una vez que se alejaron, Shu King soltó un suspiro de alivio. Le explicó a Yang He lo cerca que habían estado de un problema y le remarcó que, por suerte, la vecina no había prestado mucha atención ayer. Tenían que ser más cuidadosos, sobre todo si se cruzaban con guardias de seguridad o gente más curiosa. Mientras caminaban, un auto pasó a toda velocidad. Yang He se quedó impresionada por la rapidez. Shu King le explicó que era un auto, una especie de carruaje sin caballos que funcionaba con un caballo adentro que hacía que se moviera. Yang He lo visualizó y la imagen mental de un auto con la cabeza de un caballo sacando por la ventana era bastante graciosa. Shu King también le señaló una cámara de vigilancia. ¿Ves esa cosa? Es un ojo que todo lo ve, como las cámaras de los videos de artes marciales que vimos. Estas cosas están por todos lados. Si te pones a escalar paredes o a volar por ahí, las autoridades se van a dar cuenta al toque. Yang He se asustó un poco con la idea de ser observada, pero Shu King la tranquilizó, diciéndole que no solía haber nadie mirando a menos que hicieran algo llamativo. De pronto, Yang He se agachó y empezó a juntar unas piedritas del suelo. La expresión de Shu King cambió de golpe. «¿Qué haces? ¿Para qué querés esas piedras? No las vas a destruir, ¿verdad?» Yang He lo miró y Shu King se dio cuenta de sus intenciones. Se llevó la mano a la frente exasperado. «¡Guarda esas piedras, por favor!». Un rato después, llegaron a una intersección con un semáforo. Shu King aprovechó la oportunidad para seguir con la lección. Le mostró el semáforo y le explicó que la luz roja significaba que tenían que parar y la verde que podían cruzar. Esperaron pacientemente a que el muñequito se pusiera verde y solo entonces, con el tráfico detenido, cruzaron la calle. Mientras recorrían la ciudad, Yang He seguía mirando todo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cada cosa, desde los edificios hasta la gente, era una novedad para ella. En un momento, Shu King, quizás buscando que se sintiera un poco más integrada, le mostró un pequeño adorno para el pelo. Pero ni ahí le pegaba, su vibra de guerrera no iba con ese tipo de cosas. Sin embargo, al pasar por una tienda llena de accesorios brillantes, los ojos de Yang He se iluminaron con un brillo particular. Parecía fascinada. Shu King aprovechó el momento y le ofreció un delicado clip con forma de mariposa. Y la verdad es que le quedó perfecto, realzando su belleza de una forma inesperada. Con la tarde cayendo, el hambre empezó a aparecer, así que decidieron parar a cenar en un lugar de comida. Shu King pidió 2 porciones grandes de fideos salteados con extra picante y una ensalada de pepinos, explicando a Yang He que estaban en un restaurante, un lugar para comer fuera de casa. Ella lo miraba atenta, absorbiendo cada detalle. Cuando la comida llegó, Yang He se quedó un poco quieta, observando los platos con cierta cautela. Pero después de que Shu King la invitara a comer, agradeció y empezó a probar. Mientras comían, Shu King se dio cuenta de que esto de hacerse cargo de Yang He era más complicado de lo que pensaba. Pero bueno, ya estaba en esto, y decidió que lo mejor era ir paso a paso. La cena transcurrió tranquila, llenándose la panza con gusto. Una vez que terminaron, Shu King pidió la cuenta. Ya satisfechos, salieron del lugar y emprendieron el camino de regreso a casa. Por fin, la primera salida pública de Yang He había sido un éxito. Se veía que había sido una noche larga y llena de nuevas experiencias para ella. De vuelta en el departamento, Shu King le preguntó a Yang He si después de todo lo que había visto, ahora sí le creía sobre la verdad del futuro. Ella lo miró con seriedad, procesando todo. Él aprovechó para insistirle. «Mira, este mundo no es tan malo, ¿eh? Acá la gente vive tranquila, hay de todo para comer, computadoras, nadie te va a emboscar de la nada. Es más, con trabajo manual podés vivir bien». Pero a pesar de sus intentos de convencerla, Yang He suspiró y le confesó: «Quiero volver a casa.
a lo que Shu King le respondió casi con resignación que eso era imposible. No había vuelta atrás, no para ella. Él le recordó que estaba 1200 años en el futuro. Zhang He, con la mirada perdida, preguntó cómo harían con su identidad, su pasado. Shu King, mientras acariciaba a su gato Wintermelon, la tranquilizó. «No te preocupes, yo te voy a ayudar», le prometió, con una sonrisa confiada. Ella lo miró con un leve rubor en sus mejillas y, con un gesto de respeto, le dijo: «Muchas gracias, joven héroe». Shu King, sintiéndose todo un héroe, se puso a explicarle lo fácil que era conseguir una identidad en este mundo moderno, hasta que, de repente, se acordó de algo importante. «¿Dónde está ese papel de ayer?», le preguntó. Zhang He, impasible, le recordó que él mismo lo había arrugado y tirado a la basura. A Shu King se le borró la sonrisa, dándose cuenta de su propio descuido. Aún así, la seriedad volvió cuando Zhang He planteó la pregunta clave: «¿Y qué pasa si no consigo arreglar esto de mi identidad?». Shu King no se anduvo con rodeos. Le explicó, con ejemplos gráficos de una vida en la calle, que sin una identificación oficial sería como no existir. No podría trabajar, ni viajar, ni alquilar un lugar, ni siquiera tener una cuenta bancaria. Básicamente, no tendría ningún derecho. Zhang He lo entendió al instante, como si se le hubiera prendido la lamparita. Su King, un poco frustrado con la situación, se preguntó por qué Zhang He no había sido transportada 20 años antes, cuando todo hubiera sido más simple. Por un momento, consideró la idea de entregarla a las autoridades, pero al ver la expresión de preocupación de Zhang He, se retractó rápidamente. «No, era solo una suposición, olvídate», le dijo. Decidió que lo mejor era que ella se tomara su tiempo para estudiar la historia del mundo actual. Así podría entender todo mejor y tomar una decisión por sí misma. Un rato después, Zhang He, con la cabeza gacha, preguntó en voz baja si era una molestia quedarse allí. Su King la miró, luego desvió su atención a su gato, Wintermelon, que se le acercaba maullando. «Ay, me olvidé de darte de comer», dijo, levantando al felino en sus brazos. Con el gato ya en brazos, se volvió a Zhang He. «No es para tanto, la verdad. Mientras no andes cortando todo lo que ves, está todo bien, así que aprovecha este tiempo para estudiar». Zhang He asintió resignada. Mientras ella se ponía a leer, Su King se sentó en el sofá con su laptop buscando algo que le pudiera ser útil. No encontraba nada. Frustrado, agarró su celular. Eran las 10 de la mañana de un lunes. De repente, vio un contacto en su lista: Qin Hao. Una idea cruzó por su mente. Qin Hao. Su King se acordó de su amigo, Qin Hao, que justo era policía. Pensó si ya habría terminado su periodo de prueba, aunque no perdía nada con preguntar. Le mandó un mensaje casual: «¿Andas por ahí, chabón? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo de mí?». Qin Hao le contestó enseguida. Su King disimuló un poco y le preguntó si hacía mucho que no se veían y qué tal si salían a comer algo. La respuesta fue un «Dale, buena idea, avísame cuándo». Su King se sintió aliviado. Después de todo, Qin Hao era un funcionario público. Seguramente sabía cómo manejar los trámites y problemas de identidad. Se levantó con entusiasmo. Era hora de ir a bañarse. Mientras se duchaba, se acordó de Zhang He y se preguntó si ella ya se habría bañado. No le dio mucha importancia, pensando que ya se acostumbraría y que igual no saldría de la casa por ahora. De paso, cayó en la cuenta de que se había olvidado de comprarle pijamas, pero bueno, ya lo resolvería. Por suerte, cuando terminó, escuchó ruidos y se dio cuenta de que Zhang He ya estaba en la ducha. Ni siquiera tuvo que preocuparse. Un par de días después, un sábado, Shu King le mostró a Zhang He una tableta digital. Le explicó que no solo servía para escribir caracteres, sino también para dibujos y símbolos. La invitó a probar y Zhang He, curiosa, empezó a dibujar. Pero justo en ese momento, Wintermelon, el gato, maulló ruidosamente. Shu King le dijo a Zhang He que se tomara su tiempo con la tableta, que él iba a alimentar al gato primero. Zhang He observó cómo Shu King le servía la comida al felino y preguntó: «¿Qué es eso?». Shu King le respondió que era simplemente comida para gatos. La chica, asombrada, le consultó si es que cultivaban comida especial para ellos. Shu King se tuvo que aguantar la risa y le explicó que no, que era comida procesada, no algo que creciera en un campo. Nadie tenía tiempo para cultivar comida para gatos desde cero.
Más tarde esa noche, llegó el delivery con la cena. Shu King le dio su pedido a Yang He y le explicó que él iba a salir a encontrarse con un amigo para verlo de su identidad. Le enseñó a usar la computadora para contactarlo en caso de emergencia, pero le insistió en que no saliera de la casa por ningún motivo. Mientras Yang He disfrutaba de su hamburguesa, Winter Melon se acercó maullando, pidiendo un poco de comida. Yang He, con toda la inocencia del mundo, le ofreció un trozo, pero Shu King la frenó en seco, le quitó la hamburguesa y le dijo: «Hey, Winter Melon, vos comé tu comida de gato». Yang He le preguntó si no podía darle y Shu King, agarrando al gato con una mano mientras sostenía la hamburguesa con la otra, le explicó seriamente: «Claro que no, porque no es saludable para él». Yang He se quedó con los ojos como platos, procesando la información mientras Shu King salía de la casa, dejando atrás la luz de la ciudad. Antes de salir de casa, Shu King le había dado a Yang He una tableta y una cuenta nueva para que pudieran comunicarse. Le explicó que no era ninguna técnica de pelea ancestral ni nada por el estilo, sino una herramienta para hablar a la distancia. Una vez que vio que ella había entendido lo básico, Shu King finalmente se fue, cerrando la puerta con una leve preocupación. «Espero que esté bien», pensó. Salió a la calle, donde la noche empezaba a tomar la ciudad, y no tardó en ver a su amigo Chin Hao haciéndole señas desde un puesto de comida callejera. Apenas se acercó, Chin Hao, ya con una botella de cerveza en mano, le ofreció una y le preguntó cómo lo había encontrado con tanta oscuridad. Shu King, por su parte, le agradeció el esfuerzo y le preguntó si un policía podía tomar alcohol. Chin Hao, con una sonrisa, le aclaró que no estaba de servicio y que, por esa noche, era un ciudadano común y corriente. Mientras Shu King pedía una buena cantidad de brochetas y otras cosas para picar, brindaron. La conversación derivó en cómo era la vida de un oficial. Chin Hao se desahogó, contándole a Shu King que la realidad distaba mucho de lo que imaginaba. Lejos de las grandes hazañas, su día a día se resumía en separar peleas entre vecinos o lidiar con discusiones triviales. Shu King comentó que no sonaba como una vida tranquila, pero Chin Hao le aseguró que, a pesar de todo, había cumplido su sueño de la infancia, ese por el que de chico hasta había saltado todos los días para ver si crecía lo suficiente y podía alcanzar la altura mínima para entrar a la academia. Con ese pie, Shu King decidió probar suerte con la cuestión de Yang He. «Che, te quiero preguntar algo hipotético», empezó. «Imagina que un tipo aparece de la nada, sin identificación, sin recuerdos. ¿Hay alguna forma de conseguirle un carné de identidad?» Chin Hao, que hasta ese momento parecía relajado, se puso serio de golpe. «Eso es imposible», le cortó. Inmediatamente pasó a modo trabajo. Le explicó que si alguien no tiene un registro de identidad, es muy probable que sea alguien buscado o que esté ocultando algo. Le preguntó directamente a Shu King dónde estaba esa persona y dónde se quedaba. Shu King intentó zafarse con una excusa floja sobre el sobrino del vecino de su abuela, pero Chin Hao no se lo tragó. Le dijo que las personas sin registro oficial enfrentan problemas gravísimos y que, si un policía se topaba con alguien así, las preguntas simples podían terminar en que la persona fuera buscada por la ley. «Vos estás actuando raro», le advirtió Chin Hao, mirándolo con sospecha. Shu King se hizo el inocente. «¿Sospechoso yo? ¿Tan dedicado te volviste al trabajo que todo te parece raro? ¿Crees que voy a venir a pedirte consejos si estuviera ocultando algo?» Chin Hao admitió que sí, que era sospechoso, y empezó a detallar cómo se manejarían con un caso así. Revisarían registros, buscarían si era una persona desaparecida, víctima de secuestro o un fugitivo. «¿Y si pasa todas las pruebas?», preguntó Shu King, incitándolo a seguir. Chin Hao, con la paciencia agotándose, le lanzó una mirada y le dijo que si no había registros de nada, lo liberarían, porque no habían cometido ningún delito. Pero sobre conseguirle una nueva identidad fue rotundo. «No hay forma, pibe. Fíjate, si yo ahora agarro este pincho y te lo clavo hasta matarte». «No a mí, claváselo a otro», interrumpió Shu King, un poco alterado. «Bueno, a otro», concedió Chin Hao. «Imagina que matas a alguien en la calle, te haces una cirugía plástica, perdés la memoria y volvés sin ningún registro de tu pasado, pidiendo una nueva identidad. ¿Te parece aceptable? No hay persona que no deje rastros, todo contacto deja una huella, es una regla de oro de la criminalística», sentenció Chin Hao citando a un tal Edmond Locard, el padre de la ciencia forense.
Shukin lo miró asombrado, como si el tipo acabara de inventar la rueda. Pero la brillantez de Chin Hao se desvaneció al instante. La verdad es que su trabajo era mucho más mundano: mediar entre vecinos y discutir con señoras mayores. Chin Hao, ya bastante borracho y con hipo, insistió en que algún día sería un gran detective y resolvería casos que harían historia. Shu Qin, cansado, lo mandó a dormir recordándole que mañana lo esperaban las tareas insignificantes de su trabajo diario. Cuando Chin Hao intentó pagar, Shu Qin lo detuvo y se ofreció a cubrir la cuenta. Se sorprendió al ver que el total era de 128 yuanes, y más aún cuando el mozo le dijo que había una promoción. Por cada 100 brochetas te daban 20 gratis. ¿De verdad?, preguntó Shu Qin, aprovechando la oferta y pidiendo unas cuantas más para llevar. Aprovechando la oferta, Shu Qin pidió unas cuantas más para llevar. Se despidió de Chin Hao, que seguía un poco borracho pero feliz, y se dispuso a volver a casa. Mientras caminaba, la conversación con su amigo le daba vueltas en la cabeza. Era un problema gordo el tema de la identidad de Jiang He, sí, pero al mismo tiempo era interesante. De alguna manera, un pequeño grano de arena de otro tiempo había llegado a su vida, y eso la volvía, cuanto menos, más picante. Al llegar, Shu Qin dijo un suave «ya volví», y se encontró con una escena que lo sorprendió. Jiang He estaba dormida en el sofá, con Winter Melon acurrucado sobre ella, el portátil a un lado. La imagen le provocó una extraña sensación de calidez. Apenas se acercó, Jiang He se despabiló. «¿Ya volviste?», preguntó ella. «Sí, te traje algo de comer por si tenías hambre», le ofreció Shu Qin, entregándole una bolsa. Jiang He lo miró con aprecio. «Muchas gracias, joven héroe Shu». Shu Qin se encogió de hombros, todavía un poco aturdido por las pocas botellas que había tomado. «No es nada, es cosa de niños», dijo con una sonrisa. Jiang He lo observó. «¿Tomaste mucho?». «No tanto, solo un par de botellas», respondió él, restándole importancia. Después de dejar las brochetas, Shu Qin decidió presentarle otra maravilla del mundo moderno, el yogur. Le mostró cómo abrirlo y, entre risas, la técnica para lamer la tapa antes de empezar a comerlo. Jiang He lo probó y sus ojos se abrieron de asombro. «¡Está rico!». Mientras la veía disfrutar, a Shu Qin se le escapó una risita. «Cómete las brochetas antes de que se enfríen, especialmente después de todo el trabajo que me di para traerlas», le indicó. «Está bien», asintió Jiang He. Shu Qin se sentía extrañamente feliz. Era lindo tener un hogar animado, con alguien esperándote. Le daba un condimento especial a su vida. Se quitó los zapatos, descalzo, y notó que Jiang He seguía enfrascada en sus estudios. Pensando en su comodidad, le dijo: «Acá la calidad de vida es buena. Podés ducharte todos los días. Se siente genial. No tienes que privarte por mi culpa». Entonces Shu Qin le preguntó: «Che, ¿ya descubriste cómo se usaba esa prenda que te di?». Jiang He lo miró, confundida. «¿Esa pieza?». En la mente de Shu Qin apareció la imagen del sostén que le había comprado y la cara de Jiang He roja y avergonzada al intentar descifrarlo. Se dio cuenta de su error. «Ah, bueno, mejor te enseño a usar el secador de pelo», dijo rápidamente, cambiando de tema. Jiang He, aliviada, solo asintió. Jiang He, por su parte, seguía adaptándose a las rarezas de la vida moderna. El camisón que Shu Qin le había dado, con sus volados y moños, no era para nada su estilo. Lo miró con recelo, se lo probó y enseguida lo descartó, dejándolo tirado en la cama. Después de una ducha refrescante, practicó con el secador de pelo, ese aparato ruidoso que su joven héroe le había enseñado a usar. Mientras lo hacía, una idea le daba vueltas en la cabeza. Shu Qin era bueno con ella, sí, la ayudaba a adaptarse, pero no podía depender de él para siempre. Tenía que entender por sí misma cómo funcionaba este mundo. A la mañana siguiente, Jiang He ya estaba despierta, mirando las noticias en la tablet que Shu Qin le había dado, cuando él apareció, bostezando. Se sorprendió de verla tan activa. «Buen día», le dijo Shu Qin con una sonrisa. «¿Ya estás trabajando?». «Solo viendo las noticias», respondió ella, un poco a la defensiva.
¿estás seguro de que vos no trabajás para las autoridades? Shu King se rió. Si trabajara para ellos, tu problema de identidad ya estaría resuelto hace rato. Mira, es raro que me despierte con hambre tan temprano. Voy a buscar algo para desayunar. ¿Querés venir? Jiang He dudó un momento y luego negó con la cabeza. Está bien, quédate tranquila entonces, yo voy solo. Podés seguir viendo las noticias, dijo Shu King, saliendo por la puerta. Afuera, el sol de la mañana iluminaba las calles. Shu King caminaba tranquilo cuando escuchó una voz familiar. ¡Shu, hijito! Era la tía, y junto a ella estaban el tío Chen y el tío Shao, este último con su perrito. Tía, tío Chen, ¿qué tal? ¿Están discutiendo algún asunto importante del país?, bromeó Shu King. Pero la tía no parecía de humor para chistes. Se acercó a él con cara de preocupación. ¿No escuchaste nada raro anoche mientras dormías? Shu King la miró extrañado. ¿Algo raro? La verdad, dormí como un tronco. ¿Por qué? ¿Hay algún ladrón dando vueltas o el edificio está embrujado? El tío Shao intervino, señalando a su perro, que se veía asustado. Mira, hace varias noches que algo asusta a mi perro. Se esconde con la cola entre las patas. Yo creo que es un fantasma. ¿Vos también viste el fantasma, tío Shao?, preguntó Shu King, que empezaba a sentir un escalofrío. Justo en ese momento, el guardia de seguridad del edificio, que estaba con ellos, encendió un cigarrillo y soltó el humo con un suspiro. Yo no lo vi, pero las cámaras de seguridad sí. Acto seguido, los llevó a todos a la oficina de seguridad. En la pantalla de monitoreo, con un clic, se reprodujo la grabación de la madrugada. Lo que se vio fue un destello rápido y oscuro, una silueta que cruzaba el campo de visión de la cámara a una velocidad increíble. No era un fantasma, pero tampoco era algo normal. El guardia les mostró el video a Shu King y a los vecinos, que estaban todos en shock. «Ese movimiento es increíble», decían. Shu King, por su parte, se sentía como si le cayera un balde de agua fría. Tenía que controlar mejor a Jiang He, porque esto podía armar un lío que no iba a poder solucionar. El tío Shao, más terco que una mula, seguía insistiendo en que era un fantasma de paso, pero la tía de Shu King no creía en cuentos de fantasmas. El guardia se comprometió a vigilar más de cerca la situación por un par de días. Shu King solo podía pensar que era un desastre y que si la policía se metía, todo se iría al demonio. Apenas llegó a casa, Shu King encaró a Jiang He. Con la cara de pocos amigos, le preguntó si había estado saliendo a escondidas por la noche. Ella, con la inocencia que la caracterizaba, le dijo que sí y le preguntó cómo lo había sabido. La respuesta fue un grito de Shu King. «¿Todavía me preguntas cómo lo supe? Las cámaras de seguridad lo grabaron todo». Jiang He, que no entendía un pomo de tecnología moderna, no sabía de qué le hablaba. Shu King le preguntó qué llevaba puesto. Ella le dijo que un atuendo negro que la cubría por completo. Él le explicó, con la paciencia agotada, que si seguía así, la policía se iba a enterar. Le recordó que ya no estaba en su época y que no podía hacer lo que quisiera. «Mira el quilombo que armaste. Ahora todo el barrio piensa que hay un fantasma». Jiang He, con cara de no entender nada, preguntó, «¿Fantasma?». Shu King se imaginó el peor escenario. Jiang He, espada en mano, enfrentándose a la policía. Un desastre total. Tenía que evitar eso a toda costa. Jiang He, notando la preocupación de Shu King, le dijo que, si le causaba tantos problemas, simplemente se iría, pero que lo más importante era que ella entendiera rápido cómo funcionaba este mundo. Shu King le aseguró que no se iría a ningún lado y para calmar el ambiente le preguntó qué quería para almorzar. Ella, con una sonrisa, le pidió algo sano. Shu King, con una picardía que no siempre mostraba, le contestó, «Sano, ¿eh? Entonces puedes comer la comida del gato para el almuerzo». Jiang He se quedó con cara de espanto. Un rato después, Shu King llevó la ropa sucia al lavarropas, con Jiang He siguiéndolo con curiosidad. Le explicó que era una máquina que lavaba la ropa, súper cómoda, y que la dejaba más limpia que a mano. Jiang He se mostró fascinada con la idea. De repente, de la pila de ropa sucia, Shu King sacó unas vendas largas y finas. «¿Qué es esto?», preguntó, confundido. Jiang He se puso colorada al instante, cubriéndose la cara avergonzada.
Shu King, al ver las vendas, unió los puntos. Eran vendas para pies vendados. Se quedó helado. ¿Cómo es que puede trepar paredes si tiene los pies vendados?, se preguntó. Recordaba que sus pies parecían normales cuando se sacó los zapatos la otra vez. Buscó en su celular sobre el tema, confundido, sin poder creerlo. Luego, con algo de vergüenza, le preguntó a Xianghe si le podía mostrar los pies. Ella, sin dudarlo, le respondió con un rotundo no. La negativa rotunda de Xianghe dejó a Shu King procesando. En su cabeza, las imágenes de ella en el pasado, con sus pies vendados, lo llenaban de preguntas y una vergüenza creciente. ¿Había metido la pata con su pregunta? Mientras divagaba, Jiang He, con un palo en la mano y la cara roja, le gritó «Deng tu zi». Shu King se encogió asustado. Intentó explicarle que ese término, que en su tiempo significaba lecher o libertino, a veces era usado para personas que, a pesar de todo, eran buenos esposos y padres, como el famoso Deng Tuzi, que tuvo 5 hijos. «¡5!», exclamó Shu King, intentando que ella entendiera, incluso aceptando el cumplido para sí mismo si eso lo hacía ver como un hombre honorable. Jiang He solo lo miró sin inmutarse. Al ver que la cosa no mejoraba, Shu King cambió de tema. Habló de cómo en la antigüedad, si le debías algo a alguien poco agraciado, prometía ser su esclavo en la próxima vida, pero si la persona era atractiva, ¿acaso no dirías «no tengo nada más que ofrecer que mi cuerpo, mi corazón y mi alma»? Jiang He, con los ojos bien abiertos, lo interrumpió. «¿Qué cuerpo? Vos sos un lecher». Shu King rápidamente se disculpó, diciendo que era solo una broma, e incluso usó a Winter Melon, el gato, para que se disculpara por él. Bueno, chistes aparte, hay cosas de esta época que tenés que aprender, le dijo Shu King con más seriedad. Le puso una tablet enfrente, mostrando un video sobre cómo usar un corpiño correctamente. La idea era que aprovechara la ropa moderna que le había comprado. «Vuelvo en 5 minutos», le dijo antes de retirarse. Cuando regresó, la encontró mirando la pantalla con una expresión perpleja. «¿Y cómo va?», preguntó. Jiang He levantó la vista, sonrojada. «¿La gente de este tiempo vive así de inmoral?», le preguntó. Shu King se quedó sorprendido. «¿Inmoral? ¿Usar ropa cómoda y disfrutar la vida no es normal?», le respondió. «¡Descarado!», exclamó Jiang He, cada vez más alterada. Shu King la desafió. «Entonces decime vos, ¿qué es descarado?». Ella intentó responder, pero las palabras no le salían. Él le explicó que hoy en día las mujeres eran libres de elegir qué vestir, de mostrar sus piernas o su cintura si así lo quisieran. Si los hombres pueden mostrar piel, ¿por qué las mujeres no?, argumentó. Si no te gusta, usa mangas largas y pantalones, pero ¿cómo vas a llamar descarado a alguien en su cara? Jiang He estaba indignada. «Esto es simplemente inaceptable», gritó, cada vez más sonrojada. Shu King, viendo que la discusión no iba a ningún lado, rápidamente intentó calmarla. Está bien, si no te gusta, no te gusta. Hablemos de otra cosa», dijo, levantando las manos en señal de rendición. Para cambiar el tema y, de paso, mantenerla ocupada, Shu King le mostró la computadora. «Además de para estudiar, esta compu la podés usar para jugar», le explicó. «Estos juegos son muy divertidos, y según mis investigaciones, el 90% de la gente aprende a usar la computadora para jugar». Pensaba que Jiang He seguramente caería en ese 90%. Apenas empezó el juego, un clásico de plataformas, Jiang He se quedó con los ojos bien abiertos. La sorpresa fue evidente. En cuestión de segundos estaba completamente enganchada. Shu King sonreía detrás de ella satisfecho, mientras la veía perderse en ese nuevo mundo digital lleno de monedas y hongos. Pero la estrategia de Shu King iba más allá de solo entretenerla. Necesitaba mantenerla ocupada para que no saliera a la calle a hacer de las suyas con sus habilidades marciales. Además, si se iba sin entender nada del mundo moderno, ¿cómo iba a sobrevivir? Una hora de juego después, y viendo lo inmersa que estaba, Shu King decidió que era suficiente por ahora. Con un suave movimiento, la apartó del teclado. «Bueno, ya está bien», le dijo. «Estuviste jugando 1 hora entera». Con una sonrisa pícara, Shu King le hizo una nueva propuesta. «¿Qué te parece si te enseño a jugar al Dou Di Shu?», le preguntó, abriendo un popular juego de cartas en la pantalla. Sabía que tenerla entretenida era clave.
¡Wow! ¡Qué capitulazo! Así como la protagonista se enganchó al mundo virtual con un clic, ustedes engánchense al botón de like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué otro manga quieren que destripemos. Nos vemos a la próxima.